Esta cuarta edición de la exposición Arquitectas y Extremeñas pretende dar continuidad al legado que vamos arrastrando de las ediciones anteriores, primera, segunda y tercera, que se ha ido enriqueciendo con el paso de los años, pero fundamentalmente este año lo enriquecemos con un networking, que buscamos generar sinergias y relaciones entre profesionales, porque creemos que es importante unir el trabajo no solo de las arquitectas, sino de profesionales de otros ámbitos. A día de hoy uno no trabaja de manera independiente, sino que en colaboración. Es una oportunidad también para visibilizar a la mujer y sus diferentes profesiones, no solamente ligadas a las humanidades o a la enseñanza o a la enfermería, sino en otras disciplinas que son más técnicas, ¿no? Y más científicas, a lo mejor en este caso la arquitectura y otras profesiones relacionadas con el marketing digital, como en mi caso, en la que empleamos pues, herramientas tecnológicas. Donde podemos compartir lo que sean nuestras inquietudes o problemas o momentos vitales. O sea que sí, lo considero muy importante y que se reconozca, ¿no? Que no estemos siempre jugando un papel en un mundo masculino, intentando adaptarnos al esquema masculino, cuando nosotras pues, tenemos otras inquietudes, otras formas de ser y que es bueno que se respete y que se dé su lugar. Igual que hacemos una apuesta por la igualdad, por la inclusión, el hecho de desarrollar este evento de la cuarta edición de Arquitectas y Extremeñas en Jerez de los Caballeros no es arbitrario, sino lo que buscamos fundamentalmente es salir de esos focos principales de interés regionales, que suelen coincidir con los focos principales de población, Cáceres, Mérida y Badajoz, porque lo que buscamos es acercar la cultura y la arquitectura a todo el mundo. Y sobre todo desde la ciudadanía y desde un punto de vista de la mujer. De cómo la mujer dentro de la sociedad, dentro del campo de la arquitectura y dentro en este caso, de localidades como esta, localidades un poco más pequeñas, pues están sumando su granito de arena y pueden sumar cada día un poquito más cada una de ellas. La mujer en el ámbito profesional ya tiene una serie de barreras en una ciudad o gran ciudad. En el mundo rural se pueden multiplicar, en concreto en el ámbito profesional. El hecho de traer a mujeres empedradoras de nuestro pueblo a que conozcan esta experiencia y a que la conozcan a ellas y conozcan el importante trabajo que realizan. Y por eso es muy interesante para nosotros. Soy una firme defensora del trabajo en común, de la lucha por el bien común, y para eso es necesario aunar esfuerzos entre todos. En este caso mujeres, pero no solamente mujeres, también mujeres y hombres, que es muy importante tenerlo en cuenta a toda la sociedad y trabajar conjuntamente por el bien común, que es lo que debería marcar nuestros valores como sociedad.